Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos eh, una vez más por este medio, que yo confío en el Señor que pues ya podamos vernos físicamente, saludarnos, convivir. Mm, pero bueno, mientras eso no sucede, pues vamos a continuar. Eh, Podemos estar nosotros sujetos al tiempo y al espacio, pero Dios no, ni su palabra. Entonces, eh, podemos decir que a pesar de la distancia, del tiempo, del espacio, de las limitaciones que podamos tener para vernos, que sabemos que es pasajero, tenemos la palabra de Dios que nos puede bendecir, edificar, ayudar y que no está cautiva como nosotros, ¿no? La palabra de Dios está libre, sigue corriendo, sigue siendo predicada. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata todo esto. Eh, yo quiero comenzar un tema que me parece que es muy propio para la ocasión y que sin embargo, bueno, también estoy convencido de que no solamente lo podemos aplicar para esta situación que estamos viviendo, sino en nuestras vidas. Porque hablar de la prueba o hablar de ser probados, pues es un factor, es un aspecto en la vida cristiana que me atrevo a decir que todo cristiano, todo creyente, eh, pues tiene que ser probado, tiene que pasar por la prueba, tiene que vivir la prueba. Que en este momento, de manera general, creo que todos estamos siendo probados, como ya lo había dicho yo, sí. Pero eso no significa que porque la pandemia se acabe, no vamos a ser probados. No, de eso se trata este tema. A lo largo de nuestra vida cristiana, y eso es algo muy importante que tú lo guardes en tu corazón, que tú lo entiendas, a lo largo de tu vida cristiana vas a ser probado una y otra y otra y otra y otra vez. Vamos a ser probados. No existen favoritismo, no hay, digamos, para Dios no existen grupos que él diga, bueno, a él sí, a él no. Bueno, él es pastor, a él no lo voy a... No, 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 no. En este camino todos somos probados. Y de hecho todos somos parte del rebaño de Dios. Me incluyo yo, todos. Aun cuando tal vez yo pueda decir o alguien pueda pensar, bueno, pues él es el pastor, sí, pero también soy oveja. Entonces yo como oveja, igual que todos ustedes, soy probado. Voy a ser probado en mi vida. Mi esposa, mi familia, cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y de eso se trata este tema. Que nosotros podamos ver cómo Dios, a través de las pruebas, va a tratar diferentes cosas en nuestras vidas, aspectos que va a tratar en nuestras vidas y voy a hablar un poquito acerca de ello. Ahora, quiero hacer una diferencia, quiero marcar o quiero que se entienda que hay una diferencia entre ser probado y ser tentado. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. La tentación proviene de dos fuentes, de dos, digamos, de dos aspectos, o sí, pues digamos que la tentación es llevada a cabo, digamos, por dos factores. El primero de ellos diría yo que es nuestra carne. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 12, en adelante, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, y aquí es un juego de palabras porque hay que entender que prueba y tentación pueden parecer sinónimos y son como un sinónimo. Sin embargo, las fuentes, el origen de cada uno de ellos es totalmente diametral, o sea, son opuestos. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de la tentación como tal, como lo dice Santiago, dice, cuando fuere probado,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice el verso 13, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Y aquí es donde viene, digamos, el origen. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, dice esta versión, Reina Valera un poco más antigua, seducido. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado engendra muerte, ¿sí? Y luego dice el verso 16, amados míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación, y él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, número uno, cuando nosotros sufrimos la tentación, la sufrimos por nuestra humana debilidad. Cada uno de nosotros. Lo que para mí puede ser una tentación muy fuerte, puede ser que para otro sea algo que no es un problema. Para algunos puede ser el dinero, para otros puede ser el trabajo, para unos puede ser, no sé, aspectos, digamos, que tienen que ver con el orgullo, con la soberbia, con el carácter. O sea, cada uno de nosotros experimentamos de manera diferente la tentación. Dice, cada uno es tentado cuando de sus propias pasiones es atraído y seducido, ¿sí? Cada uno. De diferentes maneras, ¿sí? Cada uno. Entonces, primero tenemos que reconocer que la tentación, pues, proviene de nuestra naturaleza. Pero también tenemos que entender que Satanás es el tentador. Él se vale de nuestra naturaleza para también ponernos en tentación. Recuerdan ustedes en Mateo 4:1 dice que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí él aprovechó que el Señor tenía hambre después de 40 días, dice, tuvo hambre, y él se aprovechó de esa situación, de su naturaleza humana, tenía hambre, y él dijo, de aquí soy, como comúnmente se dice, ¿no? Yo aprovecho la ventaja que me está dando él para poder hacerlo caer, y eso es lo que él hace, ¿sí? Entonces la tentación proviene de dos fuentes, la primera es nuestra carne y la segunda Satanás, y la prueba la prueba proviene de Dios, con el objetivo, bueno, varios objetivos, pero en esencia puedo decir que el objetivo de la prueba de que Dios hace en nuestras vidas es para hacernos madurar, para hacernos crecer, para formar a su Hijo en nosotros. A veces esto se confunde y se piensa que cuando alguien es probado dice, Satanás me está tentando. No, hay que diferenciar, hay que darnos cuenta cuando nosotros somos tentados por nuestra naturaleza o cuando realmente Satanás está aprovechando esa ventaja para tentarnos o cuando Dios nos está probando. Hay que saber distinguir. Aquí vimos entonces que Santiago nos dice, y Mateo 4:1, que la tentación proviene de dos fuentes, de dos lugares, nuestra naturaleza y de Satanás. Ahora, ¿qué propósito tiene la prueba? Bueno, vamos a ver, la Biblia nos dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 12, el apóstol Pedro nos dice que el propósito de la prueba, o sea, de Dios a nuestras vidas, es precisamente para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Es muy fácil decir que amamos a Dios, que somos hijos de Él, que daríamos nuestra vida por Él, como a veces lo cantamos, ¿verdad? O cantamos que lo amamos. Pero otra cosa muy distinta es demostrarlo. Entonces tenemos que ser probados en nuestra fe. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 del 3 en adelante, Pedro bendice a Dios y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, Él nos ha regenerado en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Aquí tenemos que entender que todo esto, la tentación, Dios la permite. Dios permite que seamos tentados y que seamos probados. ¿Con qué fin? Lo vamos a ver. Ahora, dice, si es necesario, ¿verdad? Si es necesario, verso 7, para que la prueba de vuestra fe, ahí está, para que la prueba de vuestra fe, o sea, la fe tiene que ser probada. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aun cuando sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Al cual, dice, no le han visto, pero le aman, en el cual, creyendo, aunque al presente no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. ¿Se fijan? La fe en nuestras vidas tiene que ser probada. Creo que en este momento en el que estamos pasando, todos hemos sido probados, como lo decía hace un momento, hemos sido probados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque de repente somos muy dependientes, nos hacemos muy dependientes de la iglesia, y me refiero en el sentido de tener a los hermanos alrededor, y a veces podemos caer en el error de pensar que nuestra vida depende de eso. Y efectivamente es una parte importante porque la Biblia lo enseña, que es parte de la vida de la iglesia, apoyarnos, ayudarnos, sí. Pero cuando pasamos por este tipo de situación como la que estamos pasando por la pandemia, entonces nuestra fe es llevada a prueba. Hemos sido llevados todos. Yo creo sin lugar a dudas que todos los creyentes están y han sido probados en su fe para ver de qué están hechos. O sea, Dios tiene que probar nuestra fe de una manera invisible, porque es muy fácil, hermanos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que es muy fácil vivir por fe cuando tenemos una quincena asegurada, cuando tenemos una garantía de un sueldo. Es muy fácil, pero ¿qué tal si nos quitaran esa seguridad? Entonces las cosas cambian, ¿sí? Ahí entonces estamos siendo probados y empezamos a vivir en verdad una fe que es probada cada día, ¿sí? Tampoco quiero decir que porque una persona recibe un sueldo y tiene prestaciones o tiene una estabilidad, está mal. No, lo que estoy diciendo es que muchas de las veces es fácil para algunos el poder salir adelante en ciertas pruebas porque no están pasando por esa situación. Pero para otros es muy difícil. Pero de la misma manera, también para esos mismos que pueden tener una cierta seguridad, en otras áreas Dios los va a probar, Dios nos prueba. O sea, cada uno en nuestra fe somos probados. En el caso específico de esta pandemia, creo que todos podemos decir que estamos siendo probados y que definitivamente el no tener a los hermanos, el no tener a la iglesia alrededor, el no tener el apoyo, el no poder vernos, el no poder orar unos por otros, el de poder animarnos, el de poder vernos cada domingo con gusto, con alegría, el estar esperando que llegue el fin de semana para decir, ay, vamos a tener una reunión, vamos a ir a alabar a Dios, vamos a aprender de la palabra. Eso es ser probados en nuestra fe, de tal manera que estamos siendo llevados como el oro, el metal, tiene que ser puesto en el fuego para que pueda ser purificado. Ahorita voy a llegar a ese punto. Pero número uno, ¿por qué Dios nos prueba? Nos prueba para que nuestra fe pueda ser fortalecida, para que podamos salir victoriosos. Dice Pedro, al cual, aunque no lo han visto, lo aman. Creo que todos ahorita en este momento podemos decir que seguimos amando a Dios, que nuestras convicciones siguen firmes, que estamos de pie, ¿no? A pesar de no tener todo lo que se necesita como iglesia.
y estamos siendo probados. Esto es parte de la fe. Y dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. ¿Sí? Aquí podemos ver pues que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nuestra prueba, que cuando somos probados, nuestra fe sea probada. ¿Sí? Para algunos puede ser más difícil que otros, sí, pero al final de cuentas, la fe de todos, de cada uno, es probada. Somos llevados al extremo, al filo de la navaja, si podemos usarlo de esa manera. Somos llevados al extremo, somos llevados al borde del precipicio. Todos somos probados, somos llevados hasta ese punto. Pero no solamente eso, también en Apocalipsis capítulo 2 nos habla a una iglesia llamada Esmirna. Esta iglesia de Esmirna le escribe el Señor por medio de Juan y le dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero dice, pero tú eres rico. Sin darte cuenta, tú eres rico, y está hablando de riqueza espiritual. Dice, y la blasfemia de los que dicen que son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, pero no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Sí? He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Te fijas? El instrumento que Dios utiliza muchas veces, no siempre, muchas veces sí, para poder ser probados es Satanás. ¿Sí? Él es como un peón en el ajedrez. Es un instrumento que Dios utiliza, como lo usó con el Señor Jesús, con su Hijo en el desierto. Utilizó a Satanás. De hecho, dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para ser probado, para ser tentado por el diablo. Y uno podría pensar, ¿el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para que el diablo lo tentara? Efectivamente. ¿Sí? Y aquí estamos viendo cómo Dios permite que el diablo eche a algunos de ellos en la cárcel. Literalmente está hablando de una cárcel. Dice, para que sean probados. Dice, y tendrán aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí muchos han dicho, no sé si ustedes escucharon la predicación sobre Apocalipsis 2 que yo les mandé, pero si no lo hicieron, les animo a que la escuchen, porque yo hablo de este texto de esta iglesia de Esmirna. Los teólogos, los maestros de teología están de acuerdo en que aquí cuando el Señor en Apocalipsis le habla a esta iglesia de Esmirna y dice que va a ser puesto en la cárcel algunos de ellos para ser probados y van a tener tribulación por 10 días, está hablando de años. No son 10 días como tales, sino fueron 10 años. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna representa o simboliza a la iglesia perseguida. La persecución, hay que recordar que la primera iglesia que se presenta en Apocalipsis es la iglesia de Éfeso, a la cual le dice: has perdido tu primer amor. Y ahí los teólogos están de acuerdo en que se está refiriendo a la iglesia de la Reforma, a la iglesia de Calvino, a la iglesia de Lutero, a la iglesia del siglo XV, una iglesia que fue muy apasionada, tenía mucho celo por Dios, pero sin embargo el amor se había perdido, la pasión y el amor por Dios, el poner a Dios en primer lugar, se había desvanecido. Y aquí esta iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, porque recuerden que la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida 10 años. Se reconoce que hubo una persecución terrible y históricamente se habla de 10 años en el que la iglesia fue perseguida y pues matada totalmente, fueron llevados a la cárcel, o sea, en diferentes partes del Imperio Romano hubo una persecución terrible, 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 terrible. Y aquí, bueno, pues se piensa que está hablando de esos 10 años en donde Dios permitió que Satanás echara a algunos de los cristianos, o muchos cristianos, a la cárcel, en donde fueron perseguidos, fueron
puestos en la cárcel, algunos fueron mártires, murieron, y pues se reconoce que fueron 10 largos años los que la iglesia sufrió. Pero si se fijan ustedes nuevamente, ¿verdad? Dios permite que esto suceda y Él le da una promesa a la iglesia de Esmirna. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que entonces, en primer lugar, entendemos que la prueba es para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea probada, valga la redundancia, y tiene que ser así. Y no solamente en la pandemia, como yo lo decía. Esta pandemia se va a acabar, hermanos. Va a terminar. Si vamos a seguir con protocolos de salud, lo más probable es que sí, hasta que haya una vacuna. Pero aquí tenemos que entender que independientemente de eso, o sea, independientemente de la pandemia, vamos a seguir en nuestras vidas siendo probados. Unos de una manera, otros de otra manera. Lo que para mí puede ser una prueba muy fuerte, puede ser que para otros no lo sea. Pero al final de cuentas, todos tenemos que ser probados en nuestra fe. Eso es muy importante que te lo grabes. Número 2, tenemos que darnos cuenta que no solamente es que nuestra fe sea probada, sino que también la prueba nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos permite pues desarrollarnos, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Si lo podemos decir de esa manera, nos permite dejar esa etapa de niños, de personas inmaduras, porque cuando alguien es probado, como lo decía hace un momento, es llevado hasta el extremo. Entonces, ¿qué recursos tiene alrededor? A Dios. O sea, lo que Dios hace con la prueba es llevarnos a un punto en donde la única dependencia que tengamos sea Él, no el hombre, no las personas, no la familia, Él. ¿Con qué fin? Con el fin de crecer, de madurar. Es como los que somos papás, los que somos padres. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Bueno, queremos que nuestros hijos, en la medida en la que van creciendo, vayan madurando. Y obviamente que en ese proceso entendemos que va a haber dolor, que va a pasar situaciones en donde vamos a tener que dejar que ellos caminen solos, ¿sí? No podemos estar con ellos siempre. Y van a estar expuestos, claro, ¿a qué? A todo. A la inseguridad, a la violencia, a gente malvada, a muchas cosas, pero es parte de la vida. Bueno, en el aspecto espiritual sucede lo mismo. Dios, como un padre, permite la prueba para que nosotros podamos crecer y madurar. Si me acompañan a Santiago, capítulo 1, versos del 2 en adelante, Santiago nos lo explica de una manera muy clara. Él dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas tentaciones. Otras dice pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, Santiago dice, hermanos míos, siéntanse dichosos, siéntanse bendecidos, siéntanse felices. Y esto, pues, para el mundo es una contradicción, ¿verdad? ¿Cuándo van a escuchar ustedes que el mundo diga, siéntanse dichosos, felices, cuando pasen por diversas pruebas? Lo que el mundo no quiere es eso, no quiere dolor, no quiere sufrimiento, quiere evitar todo esto. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Por eso es que estas doctrinas que enseñan que Dios quiere quitarte el dolor, la prueba, el sufrimiento, la enfermedad y la pobreza y las carencias, es una mentira. No porque Dios esté pensando en tenernos a todos en carencias toda la vida. No, 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 no. Sino porque Él prueba el corazón. Él sabe por qué lo hace. ¿Sí? Él sabe por qué a unos les da más que a otros.
Él sabe por qué. Y yo puedo decir que tiene que ver con el corazón. Sí, de hecho voy a llegar a ese punto, ¿sí? Y lo enseña la Biblia, ¿sí? Dios se lo enseñó al pueblo de Israel. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Y dice Santiago en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Incluso la palabra que utiliza en el verso 2, cuando dice cuando estén en diversas tentaciones. Esa palabra diversas, grábensela, hermanos. La palabra diversas que usa el griego, el original, en el que Santiago escribió, en el que él plasmó la idea de este texto, en el español se traduce como diversas, pero la idea que él quiso decir eh, es ese abanico de pruebas. O sea, no está hablando de una, está hablando de diversas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser probados en muchas áreas de nuestras vidas, no una, en diversas. De hecho, esa palabra habla de un pantone. ¿Saben lo que es un pantone? El pantone se utiliza cuando tú vas a una fábrica de pintura, o si no, una fábrica, un depósito, una tienda de pintura, y tú dices, voy a pintar mi recámara, estoy buscando un color café. Bueno, cafés hay una cualquier cantidad de cafés. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? ¿Verdad? El vendedor te va a acercar un catálogo que se llama Pantone con muchísimos colores y te va a decir, a ver, ¿qué color es el que usted quiere? Y ahí vas a encontrarte una diversidad de cafés, de azules, de rojos, de amarillos, de rosas, ¿sí? Si tú quieres igualar, digamos, una pared o la cocina, un color que tú tienes en tu casa o incluso la fachada de tu casa y quieres que comprar una pintura para dar una pasada, pero ya no tienes la lata o no tienes el bote original, tú llevas un pedazo de esa pintura a estos lugares y tú los llevas ahí y ellos con el Pantone ven qué es la que se parece más, se asemeja, y si no la tienen, ellos te la hacen. Pero todo esto lo hacen con el Pantone. O sea, el Pantone es una diversidad de colores. Aquí Santiago está hablando de que vamos a ser probados en una diversidad de tentaciones. O sea, no solamente de pruebas y de tentación, sí, de tentaciones en un momento dado vamos a ser tentados, pero vamos a tener una gran diversidad de pruebas por la cual Dios nos va a pasar a todos. Por eso es que no solamente vamos a ser probados en uno, puede ser en salud, en enfermedad, puede ser en aspectos familiares, puede ser económico, puede ser muchos factores, ¿sí? Pero dice Santiago, vamos a pasar por varias, pero no solo eso, dice, tengan sumo gozo. O sea, alégrense. Esto parece una contradicción, un sinsentido. ¿Quién se va a alegrar de estar pasando por diversas pruebas? Nadie. Sin embargo, la Biblia dice, no, alégrate, porque esta prueba que está pasando en ti produce paciencia. Y dice el verso 4, pero que la paciencia que te está produciendo esa prueba tenga digamos, su obra completa. O sea, que haga todo el propósito para el cual está siendo enviada. Dice, para que sean maduros, o sea, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y luego dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, lo que está diciendo es, si alguno de ustedes está pasando por pruebas y no tiene la sabiduría, capacidad de Dios para entender y para saber cómo ir caminando en medio de esa prueba, dice, pídele a Dios sabiduría, ayúdame. ¿Por qué? Porque todos tenemos, por nuestra naturaleza, un problema muy grande. Estamos sujetos al error, estamos sujetos a equivocarnos. Entonces, Santiago dice, no, mira, cuando pases por diversas pruebas, número uno, siéntete contento.
siéntete alegre, no te sientas como el mundo. No, primero tente a ti mismo por gozoso cuando pase eso. ¿Por qué? Porque eso que está pasando en tu vida, esa prueba, va a producir en ti paciencia. Pero que la paciencia que está produciendo en ti haga su obra completa. O sea, no lo interrumpas, no reniegues, no rechaces, no digas por qué, Señor. No, Señor, mira, yo no lo entiendo. Porque eso es realmente lo que está diciendo. No lo entiendo, Señor, pero dame sabiduría para poder entender, para poder saber, ¿sí? Dice, y Dios te la va a dar, porque Dios la da a todos abundantemente y sin reproche, ¿sí? Pero luego dice, pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, ¿verdad? Que es llevada de un lado a otro por el viento. Y dice, y el que piensa o el que actúa de esa manera, pues no va a recibir nunca nada, porque es alguien de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Por eso tenemos que darnos cuenta de que cuando somos probados, pues esa prueba nos está puliendo, nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar, nos está permitiendo que se produzca en nosotros esa paciencia que muchas veces nos cuesta trabajo, hay que reconocerlo, pero que Dios lo permite para producir paciencia, ¿sí? Número 3. Entonces ya vimos, número 1, vimos que Dios permite la prueba para que nuestra fe sea probada. Número 2, para crecer y madurar. Número 3, para saber lo que hay en nuestro corazón. Y cuando digo para saber lo que hay en nuestro corazón, no es porque Dios no sepa. Dios sabe todo. Lo que estoy diciendo es que Dios permite que seamos probados para que nosotros mismos nos demos cuenta lo que hay en nuestro corazón. O sea, muchas de las veces es muy fácil para nosotros decir, no, Señor, yo mira, si tú haces esto, yo créeme que voy a hacer eso, mira, Señor, yo esto, yo el otro. Pero cuando Dios nos prueba y dice, ¿de veras? ¿Verdad? De veras es como Pedro, ¿no? Cuando el Señor les está diciendo a los discípulos, saben que pues vamos a ir a Jerusalén y voy a ser entregado, cada uno de ustedes me va a dejar solo, van a huir, voy a quedarme yo solo, ninguno de ustedes va a estar conmigo. Y Pedro interrumpe y dice, claro que no, Señor, todos te pueden dejar, todos estos aquí serán collones cobardes, yo no. Yo, Señor, es más, si es necesario morir contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, hoy antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar que me conoces. Y así sucedió, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? ¿El Señor qué quería? Pues el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar, ya sabía quién era Pedro. Pero lo que quería es que Pedro se diera cuenta de que no era como él decía. Y muchas veces somos como Pedro. Decimos, no, yo no, todos te pueden negar, yo no, Señor, yo, todos son una bola de incrédulos y no te aman como yo. ¿De verdad? Acuérdense que al final el Señor tiene que ir a buscar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y a la tercera vez es cuando Pedro reconoce y dice, Señor, tú sabes que te aprecio. Eso es lo que en el original le dijo, te aprecio. No le dijo te amo, te aprecio. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene que hacernos pasar por pruebas para hacernos ver realmente quiénes somos. No lo que pensamos que somos, lo que realmente somos. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2, el Señor le dice a Israel, le dice por medio de Moisés a la segunda generación, ya no es la primera, ya no son los que salieron de Egipto, ya son los hijos. Les dice a ellos, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Escuchen, para afligirte. Sí, para afligirte. 2, para probarte. Y 3, la consecuencia de esa prueba era para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí?
Y luego, si seguimos leyendo, ahí mismo en Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel que todo este camino, estos 40 años, ¿verdad? Que Dios tuvo que llevar al desierto a esta generación, tenían un propósito, ¿verdad? Tenían un propósito de parte de Él. O sea, todo ese sufrimiento, todo el dolor, la escasez, o sea, imagínate todo lo que estaban viviendo, ¿no? Todo eso era con un fin. ¿Cuál? Que ellos se dieran cuenta. No Dios, Dios ya sabe. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice, y te afligió. O sea, no solamente fue un momento, no, lo afligió, lo llevó al límite, como lo decía yo, lo llevó al borde de la montaña, lo llevó hasta allá, dice, te hizo tener hambre, pero también dice, te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te fijas? Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel hasta este límite. ¿Para qué? Para probarlos, para saber qué había en su corazón. No porque Él no lo supiera, sino para que ellos se dieran cuenta qué es lo que había en el corazón de ellos. Y en 2 Crónicas 32-31 se nos habla también de un rey, pues un rey piadoso, vamos a decir, un rey piadoso. Y este rey, pues fue un buen rey, hay que decirlo. Nada más que, pues había algo en él que aun cuando era un buen rey, Dios tuvo que probarlo con el fin, lo dice ahí, ¿verdad?, de saber qué es lo que había en su corazón. Este rey se llamaba Ezequías y fue un buen rey, de Israel. De hecho, fue un rey que temió a Dios, que siempre trató de hacer las cosas bien. Sin embargo, dice la Biblia que Ezequías permitió que el rey de Babilonia mandara mensajeros para verlo. Y él no solamente permitió eso, sino que los paseó por por el palacio, les mostró todo el palacio, les mostró todo. Y dice en el verso 31, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, porque él fue sanado de una manera milagrosa, ustedes lo pueden leer. Dice, Dios lo dejó. O sea, Dios permitió que estos mensajeros fueran, y dice, para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permitió que estos hombres fueran a inspeccionar y ver la tierra. Y aquí hubo un error. Ezequías nunca debe haber permitido eso. Porque estos mensajeros no iban a ver el milagro, iban a ver la ciudad, iban a ver qué había dentro. Y obviamente que eso era algo que no debe haber permitido. Sin embargo, dice que Dios nunca intervino. O sea, Dios pudo haber intervenido, Dios pudo haber mandado un profeta, pudo haber dicho a Jeremías, mira Jeremías, dile a Ezequías, no lo hagas, no permitas que vengan estos mensajeros de Babilonia. No lo hizo, ¿por qué? Porque quiso probarlo. O sea, quiso ver qué es lo que había en su corazón. O sea, que Ezequías, como comúnmente decimos en el argot pues popular, ¿verdad?, se dice, pues sacó el cobre. Esa expresión nos habla de una pieza de metal que se supone que es de oro, pero cuando ya el ácido lo empieza cuando empezamos a meter esa pieza al ácido, el ácido inmediatamente, no sé si se han dado cuenta, yo tenía un amigo que su papá era joyero y en más de una ocasión había compañeros que le decían, oye, fíjate que tengo una cadena, tengo una pulsera, quiero saber si es de oro. Y él llevaba una botellita de ácido y con un trapito
lo pulía, pasaba el ácido, el trapito lo tallaba en la pieza, y era increíble ver cómo empezaba a sacar verde. Y cuando eso pasaba es porque esa pieza no era de oro, era de cobre o era de algún otro material. Pero lo que sí se veía y que era siempre la regla es que se ponía verde, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa con nosotros, como lo que decía yo de Pedro. El Señor tuvo que pasar a Pedro para demostrarle que no era oro. Él presumía de ser una cadena de oro de, no sé, 14 quilates o 20 quilates, no sé, ¿verdad? Y el Señor, o un lingote, y el Señor le dijo, no, Pedro, eres cobrecito, ¿verdad? Ni siquiera llegas a 10 quilates, a 5 quilates. Este, entonces, la prueba también es permitida por Dios para demostrar y hacernos ver de qué estamos hechos. Y aquí nadie debe sentirse mal, porque más bien cuando Dios permite que seamos probados para ver lo que hay en nuestro corazón, debemos de reconocerlo, admitir y nunca pavonearnos, nunca tratar de decir, no, mira, yo sí, yo no, no, todos yo como Pedro, no, 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 todos te van a negar menos yo, no, no, no es cierto, no es verdad, no, 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 Señor, lo más probable es que yo sea el primero, es la verdad, soy tan débil, soy tan humano, pero ayúdame, ayúdame, Señor, ¿verdad? De hecho, el Señor le dijo, yo he orado al Padre, Pedro, para que tu fe no falte. O sea, yo sé que Satanás dice va a zarandearte como el trigo, ha pedido, porque Satanás no puede actuar como él le place. En Job dice que él tuvo que pedirle permiso a Dios para poder venir a tentar y hacer sufrir a Job. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto Dios lo permite para hacernos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Job es otro ejemplo. Job era un hombre piadoso, era un buen hombre, sin embargo, dentro de todo también fue un hombre que toda esta situación, y obviamente pues cualquiera lo entendemos, hermano, lo que él pasó, creo que no ha habido mortal que lo haya pasado y haya salido tan victorioso como él, hubiéramos reprochado y hubiéramos dicho tantas cosas. Sin embargo, al final de cuentas, Job reconoció y dijo, Señor, tienes razón, ¿verdad? Eh, pues hablaba lo que no entendía, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Incluso voy a seguir dentro de este mismo tema, voy a empezar a hablar de los hombres de la Biblia que fueron probados y vamos a ir viendo cómo estos hombres de la Biblia, ejemplos bíblicos, fueron probados y salieron victoriosos. No eran diferentes a nosotros, ustedes lo van a ver, fueron personas como nosotros, fueron seres humanos, cometieron errores, pero al final de cuentas salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque la prueba les enseñó a salir victoriosos. De la misma manera como Dios quiere que tú y yo también salgamos victoriosos. Eh, el siguiente punto dentro de la prueba que Dios permite es para quitar las imperfecciones, hermano. Y eso lo leímos hace un momento en Pedro, cuando habla de la fe siendo probada como el oro. El oro, que es un metal precioso, no sé si ustedes sepan, pero para que las imperfecciones, porque el oro como tal tiene muchas imperfecciones, tiene mucha basura, tiene mucha... eh, eh, pues sí, tiene mucho material que no sirve. Entonces, para que el oro quede puro, vamos a decir, ¿verdad? Tiene que ser puesto en un horno a temperaturas muy altas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, les voy a decir qué es lo que sucede, que cuando el oro es puesto en estos, pues algunos son como hornos de piedra donde se pone, cuando llega a una temperatura tan alta, perdón, las imperfecciones, toda la basura, así pero en automático sube a la superficie. Es una cosa increíble, hermanos. ¿Sí? Sube. Toda la basura sube. El material, todo el desecho, todo lo que no sirve, sube en automático. Entonces, eh, el artesano que ya trabaja el oro con un instrumento limpia, quita todo eso. ¿Sí? Lo quita. Como hablamos, por ejemplo, de una red que cuando se limpia
un estanque, ¿no? Se va quitando toda la escoria, todo lo sucio. Y ese es el siguiente punto. Dios tiene que quitar todo lo que no sirve, todo lo que está ahí que sobra, todo lo que no está bien. Dios lo tiene que quitar. Dios nos prueba también para quitar todo lo que está mal en nuestras vidas. Así es de que, hermanos, lejos de sentirnos mal, lejos de sentirnos que Dios tiene algo contra nosotros, debemos dar cuenta que esto a todos nos pasa, a todos. No existe hombre, mujer que conozca a Dios, que esté caminando con el camino del Señor, que no sea probada. No existe, hermanos. Y de eso se trata este tema, ¿sí? Yo espero que, pues, con esto que acabo de compartir, que es como una introducción, podamos ir ustedes conmigo caminando y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de hombres, mujeres que fueron probados. Y van a ver cómo ellos, como nosotros, hombres mortales, cometieron errores, pero salieron adelante. Reconocieron y siguieron caminando y son ejemplos el día de hoy, ¿sí? Para nosotros. Entonces, bueno, pues yo espero que esta introducción haya sido para ustedes de bendición, que les haya ayudado, que les esté ayudando, que se encuentren bien, que el Señor fortalezca sus vidas, como dice Gama, bendiciones extremas, de una manera extrema en sus vidas, de verdad se los digo, hermanos, y que muy pronto nos podamos ver, de verdad, ese es mi deseo, que el Señor los bendiga y seguimos en contacto por las redes sociales, ustedes ya saben, eh, los medios que tenemos de comunicación. Estoy para servirles y seguimos en contacto. Yo espero primeramente Dios ya poder vernos, reunirnos la próxima semana, no esta, pero sí la próxima, si Dios nos lo permite. Si no hay nada más, si el Señor no tiene otra cosa, ¿verdad? Y si el gobierno no nos dice otra cosa, yo espero que nos podamos ya ver de este domingo en 8. Que Dios los bendiga, cuídense y les mandamos un abrazo cordial. Bendiciones.